Miren, y es importante esos señalamientos que usted hace y esa exhortación a la ciudadanía, don Willy. Y aquí es que entra la importancia de los centros de atención primaria. Aquí es que está la importancia de los centros de atención primaria. Por eso es que el sistema de salud de la República Dominicana tiene necesariamente que girar hacia la puerta de entrada mediante la atención primaria. No es lo mismo que usted vaya a un hospital de segundo o tercer nivel a decir, mire, yo tengo una tos, yo tengo un síntoma de tos, estoy tosiendo, y de repente usted tiene un paciente ahí totalmente grave. ¿Cuál es la atención médica en términos de prioridad que puede darle el médico que está en un hospital atendiendo un paciente en estado de gravedad con una patología totalmente distinta a la que usted está diciendo y el síntoma que en ese momento determinado usted puede sentir, que probablemente sea un síntoma gravoso, pero los médicos parten de un nivel de prioridad a la hora de atender a un paciente? Y todos los hospitales de primer, segundo y tercer nivel tienen pacientes con niveles de prioridad. Entonces, por ello yo digo, ahí es que entra la importancia de los centros de atención primaria. De un paciente con un síntoma viral, con un síntoma gripal, va un médico a través del protocolo que tiene en sus manos, chequea, determina si ese virus que tiene esa persona es un virus letal o es un virus pasajero. Entonces, dependiendo del nivel de patología o el nivel de síntomas que presente a través del protocolo que tiene ese médico en sus manos, ese médico está facultado para referirlo a un centro de primer, segundo o tercer nivel, pero en función de un referimiento. Y eso nos descongestiona a los hospitales públicos. Porque ahora si a mí me duele la cabeza, yo no sé si el dolor de cabeza que tengo es por una hipertensión arterial, si es por una resaca o por un problema cardíaco. Y la migraña, que O una también migraña. hace aparición a veces a cierta edad y puede en cualquier momento aparecer en un ser humano este dolor fuerte de cabeza. Correcto. Pero yo voy a donde un neurólogo y hago una consulta donde un neurólogo, sin tener anteriormente un referimiento médico. Entonces creo que, y de ese tema es importante ahorita que hablemos con el doctor Sánchez Cárdenas, porque creo que eso no solamente es importante para el sistema de salud, sino que abarata mucho costo. No es lo mismo que usted vaya a un centro de atención primaria que tenga como puerta de entrada cualquier tipo de padecimiento, a usted ir de manera directa a un especialista donde obviamente por una consulta de una hora, si es que llega a una hora, le cobran 3,000 y 4,000 pesos en algunos lugares. Miren, nosotros hemos planteado y hemos debatido aquí mucho el tema del posicionamiento de los partidos políticos. Y cuando hacemos el planteamiento, mucha gente piensa que, bueno, se hace en función del nivel de simpatía que tú tienes y porque tú tienes un vínculo con el Partido de la Liberación Dominicana y no entienden que la mayoría de veces cualquier juicio que uno puede emitir aquí lo emite en función de estudios, de datos científicos, porque empeñamos nuestra credibilidad. Cada comentario que hacemos acá en la Z101, ese comentario tiene que estar revestido de la mayor credibilidad y objetividad posible. Yo con eso no digo que soy imparcial. Yo nunca he dicho que soy imparcial. Ahora trato de ser objetivo y trato de que cada uno de los comentarios que hacemos acá esté revestido del mayor nivel de credibilidad posible, porque al fin y al cabo, eso es lo único que uno tiene. Yo no puedo venir aquí a complacer ni a decir una cosa por otra. Y desde finales del año pasado y a mediados de este mes hemos estado debatiendo sobre el tema del posicionamiento de los partidos políticos. Y todavía hay mucha gente y he discutido en privado y en público que el Partido de la Liberación Dominicana hasta el día de hoy se conserva como el principal partido político de la República Dominicana. Dije que el Partido de la Liberación Dominicana, si ciertamente tuvo una separación de importantes cuadros políticos, entre ellos el expresidente Leonel Fernández,
esa separación no afectó la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Y he dicho que el Partido de la Liberación Dominicana está compactado totalmente en más de un 95%, y que ciertamente hay un grupo de gente que se da con ese tipo de nostalgia que ocurre, que es normal que ocurra cuando se produce un divorcio entre padres y madres, donde hay hijos que asumen una posición de irse de manera definitiva con el padre, otros asumen una posición de manera definitiva de irse con la madre, pero hay un porcentaje importante de hijos que no les gustan involucrarse y que dejan que los acontecimientos se desarrollen y no fijan una posición de entrada. No fijan una posición de entrada. Y se mantiene esa nostalgia entre la realidad que estoy viviendo y lo que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. Y el PLD, luego de su crisis, hasta la fecha, ha logrado reagrupar totalmente a toda su militancia y a todo su cuadro político. ¿Qué ha ocurrido? Y es lo que nosotros siempre dijimos. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis como la que vivió el Partido de la Liberación Dominicana, en una confrontación de dos liderazgos tan importantes como este, el Partido Revolucionario Moderno nunca logró aprovechar esa crisis? Y hoy por hoy, y como siempre a uno le preguntan, ¿y cuál es la encuesta? Uno vive manejando números. Lo que pasa es que una cosa son los números y las encuestas que uno puede manejar, que no necesariamente tiene uno que decirla ni publicarla, porque son en la mayoría de los casos instrumentos de trabajo. Y otra cosa son las encuestadoras que publican sus mediciones, que publican su trabajo en los medios de comunicación y que empeñan su credibilidad, porque esto es lo importante. Cuando usted hace una publicación responsable en los medios de comunicación, usted está empeñando su credibilidad. La ley electoral definió el registro de por lo menos más de 40 encuestadores en la República Dominicana. Ese registro que hizo la ley electoral, son pocas las empresas que han publicado encuestas sobre las preferencias electorales de partidos políticos. Para la semana que viene, la firma Gallup ha anunciado ya una encuesta, y en el día de hoy, ayer, una rueda de prensa, que lamentamos no poder estar presente porque teníamos una serie de compromisos. La empresa Sid Gallup latinoamericana, establece que el Partido de la Liberación Dominicana continúa siendo el partido mayoritario y el partido que tiene mayor nivel de militancia y que tiene mayor nivel de simpatía en la República Dominicana. Datos que coinciden con la propia Sid Gallup. Se habla de que el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos, cuenta con el 41% de la simpatía de los dominicanos y que el Partido Revolucionario Moderno cuenta con una simpatía de un 34%. Cuando analizamos lo que ha sido el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana y lo comparamos con la última encuesta de Cigalo, que le colocó, creo que fue un 35%, entonces tendríamos que concluir que el PRM ha ido nuevamente reduciéndose, porque hay que recordar que antes de la crisis del PLD, el Partido Revolucionario Moderno, como partido político, rondó entre los 20 y el 25%. Y que obviamente tuvo un crecimiento partidario, pero que ese crecimiento no ha sido tan significativo. Sin embargo, luego de ese crecimiento, vuelve de nuevo a su realidad. Es sintomático de que este porcentaje que hoy le da la Cigalo al Partido Revolucionario Moderno es el mismo porcentaje que sacó el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones del año 2016. Esa parte es sintomática, es interesantísima esa parte. En cuanto al Partido de la Liberación Dominicana, si lo comparamos con las elecciones del año 2016, ha bajado unos 10 puntos porcentuales en función de lo que fue la proyección del voto electoral de cara a las elecciones del 2016, cuando el presidente Danilo Medina tuvo un 62% y los partidos aliados
llegaron a un 11% aproximadamente y el Partido de la Liberación Dominicana como partido político a un 51%. Vamos a ver qué va a ocurrir. Han pretendido separar lo que son las candidaturas de los partidos políticos, la corriente de simpatía están ahí. Yo creo que esto es una encuesta, no voy a decir que arriesgada, sino una encuesta que coloca en un contexto, en estos momentos, el panorama político de la República Dominicana a 2 semanas de unas elecciones. Ya de acuerdo a la ley electoral, a partir de la semana que viene, no se van a desarrollar más encuestas, porque hay un límite para la publicación de las encuestas. Por eso, a partir de hoy, entre hoy y la semana que viene, vamos a ver una gran cantidad de empresas encuestadoras colocando números en los medios de comunicación. Sí, Latinoamericana le da un 5% a la Fuerza del Pueblo y un 3% al Partido Revolucionario Dominicano, el 2% al Partido Reformista Social Cristiano y un 1% a Alianza País. Este es el resultado, ya mencionando todos los partidos, pero tú te habías quedado, ¿no? Sí, correcto. Solamente en el PLD y el PRM. Correcto. Es bueno dar todos los datos, es muy importante, inclusive esta puntuación de la Fuerza del Pueblo, que muchos esperaban a estas alturas, iba a tener muchos más números, mucho mejor número, y iba a afectar más aún al Partido de la Liberación Dominicana de lo que se puede ver en los resultados de esta encuesta. De acuerdo al panorama político y cómo van las cosas, señor director, yo pienso que nosotros no vamos a tener un escenario de segunda vuelta electoral. Todo apunta a una polarización de fuerza. Todo apunta a una polarización de fuerza de acuerdo a cómo va el panorama. Obviamente, esto puede variar. Vamos a esperar los resultados electorales dentro de 2 semanas, 3 semanas, pero creo que como van las cosas, esto apunta a una polarización de fuerza y un escenario de una primera vuelta electoral. Felipe, nosotros hemos estado moviéndonos en los pueblos y yo estoy seguro que hoy hay muchos candidatos a alcaldías que están temblando con los resultados de las encuestas de los últimos días. Creo que cada partido está distribuyendo sus encuestas en los municipios y yo no sé si hay tiempo, pero le queda muy poco tiempo a los candidatos que hoy se encuentran con unos números que no les favorecen. Personas que han entendido que no les gana a nadie, que de repente los números muestran otra cosa y les sorprenden en un momento que no parece tener el tiempo suficiente para poder cambiar la situación que presentan esos números al día de hoy. Es que hay una particularidad con este proceso electoral, que por primera vez nosotros estamos en un escenario de unas elecciones municipales y luego a 90 días unas elecciones presidenciales. El impacto que va a tener estas elecciones municipales de cara a las elecciones presidenciales son aterradores. Es un impacto aterrador para quien salga derrotado. Y entonces hay una serie de escenarios de batalla que son símbolos y son íconos de los partidos políticos. Por ejemplo, el Distrito Nacional va a ser un escenario de batalla política. La provincia de Santo Domingo va a ser un escenario de batalla política. Santiago va a ser un escenario de batalla política. La Vega va a ser un escenario de batalla política. El caso de San Juan de la Maguana también. El caso de La Romana, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, que son aproximadamente las 6 provincias, bueno, San Cristóbal también, que son las 6 o 7 provincias que representan aproximadamente el 60% de la votación general del electorado. Estamos hablando que unas 12 provincias representan el 70%, hay 6 o 7 provincias que te representan el 60% del electorado nacional. En el caso de La Vega, ahí tenemos al alcalde del Partido Revolucionario Moderno, Kelvin Cruz, con unos números importantes, pero hay una gran pelea y hay un gran esfuerzo del doctor Mario Hidalgo, por alcanzar la alcaldía. Vamos a ver cómo en estos días puede cambiar los números que hoy aparecen y favorecen al actual alcalde Kelvin Cruz. Lo mismo en San Francisco de Macorís, donde se despide un alcalde que tiene una popularidad tremenda y tenía números para ser hasta senador. Correcto. Pero abandona la posición de alcalde y ahora Siquio NG
va a pelear con el PLD para mantener la alcaldía de la provincia de San Francisco de Macorís, en esta importantísima provincia de Duarte, frente a lo que será, creo que es una dama que estará compitiendo con él allá en San Francisco de Macorís. Vamos a buscar más detalles sobre este particular. En este escenario, don Willy, en este escenario... Y en el caso de San Juan, la pelea es con Janoy Sánchez. Con Janoy Sánchez. Que ahora está como candidata de la Fuerza del Pueblo y otros grupos que le apoyan en el municipio de San Juan de la Maguana. Entonces, mire, aquí van a haber una serie de escenarios de batalla porque van a simbolizar triunfo. Entonces, la estrategia de los partidos políticos tiene que ser, primero, retener lo que tienen y segundo, aumentar su cuota de poder. En la capital, por ejemplo, el propósito del PRM tiene que ser retener la alcaldía de la capital porque esta alcaldía pertenece al PRM. Una derrota política del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, la principal plaza política, no es solamente una derrota política, es una derrota moral. Ahora, cuando usted compara los números, en estos momentos, de acuerdo a los números que nosotros tenemos, Domingo está muy por encima de Carolina Mejía, de acuerdo a los números que tenemos. Pero eso va a ocurrir en la provincia de Santo Domingo y va a ocurrir en cada una de esas demarcaciones importantísimas. Porque ¿cómo si nosotros vamos a imaginarnos un escenario de una derrota electoral de un alcalde de un partido político X determinado en medio de una campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales? O sea, por demás, la mayoría de los empleados cesantes, porque es que esos alcaldes toman posesión una semana después de febrero. Estamos hablando que la primera semana de marzo, ya todos los alcaldes electos, el 17 de febrero, toman posesión en la primera semana de marzo. Entre marzo y mayo, son muchas las cosas que se hacen. ¿Cómo te dice? Perdón, que toman posesión. No, el 24 de abril. ¿El 24 de abril? El 24 de abril es la fecha para tomar posesión de los nuevos alcaldes y directores de distritos municipales. Bueno, gracias de acuerdo a la ley, que es el día, además de la Revolución de Abril de 1965, es el día también de los municipios, de los ayuntamientos. Okay, gracias por la corrección, gracias Nayib por la corrección. Pero igualdad, estamos hablando de un municipio que ha cambiado su composición política antes de las elecciones y eso va a impactar. Entonces, la meta y el propósito de cada partido político de cara a estas elecciones tiene que ser, número uno, retener la plaza. Número dos, conquistar nuevos espacios políticos. Ahora, usted tratando de conquistar esos espacios políticos, y aquí entra en el tema de los partidos aliados. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que fue aliado al Partido Revolucionario Moderno, tiene alcaldes que independientemente de los esfuerzos que se pudieran hacer, están haciendo un alpinismo político. Eso es subiendo una loma cuesta con 100 kilos de acero en la espalda. Y no hay forma de que se pueda revertir. Ahora, el Partido Revolucionario Dominicano tiene que hacer un esfuerzo extraordinario como partido aliado de que ese candidato gane las elecciones. Lo propio el Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Porque estas elecciones van a jugar un rol fundamental de cara a los resultados electorales de mayo. Y lo sabe el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana ha concentrado todo su esfuerzo en ganar y trazarse una meta de un 70% de las alcaldías a nivel nacional como resultado de ese conocimiento que tiene. Mientras que otros han diseñado una estrategia de cara a unas elecciones presidenciales basada no ni siquiera en la simpatía partidaria, sino en la imagen pública del candidato. Vamos a ver cuáles son las estrategias que van a dar mejores resultados. Ya nosotros dentro de poco tiempo vamos a tener unas elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina. Esas elecciones municipales están marcando tendencia de acuerdo a todas las encuestas y ya no hay forma de que estas encuestas puedan en un momento determinado a través de algún tipo de metodología o de pregunta cruzada favorecer a alguien, a X o a Y, porque yo siempre he dicho que la pregunta cruzada te permite a ti arrojar, la metodología te permite a ti en un momento determinado favorecer o no favorecer a un candidato. Si de repente un partido político, don Willy, tiene mayor nivel de simpatía en la clase media alta y yo cargo una muestra hacia la clase media alta,
obviamente que yo voy a tener una muestra totalmente viciada. Y tú tienes la circunscripción número 1, la circunscripción número 2 y la circunscripción número 3. La característica de la circunscripción número 1 es que tiene una clase media alta, clase alta. La 2 tiene una composición híbrida entre clase media alta y pobre, que sería la mejor representación de una muestra en términos de circunscripción individual, y la circunscripción número 3, que es donde se concentra la clase media baja, la clase pobre. Entonces, si usted carga una muestra hacia una circunscripción, hacia la 3, o si la carga hacia la 1, obviamente que usted va a tener un nivel de vicio en cuanto a los resultados. Lo propio con la preferencia del voto. Si un candidato tiene mayor nivel de simpatía en el voto de la mujer o en el voto de la juventud en edad entre 18 y 35 años, y yo cargo con un 50% el voto hacia los jóvenes y hacia ese segmento de la población, yo voy a tener los resultados que yo quiero tener. Y usted me dirá, bueno, la encuesta simpatiza o no simpatiza. No, no es eso. Es que la metodología con que se desarrollan las encuestas son las que determinan al final los resultados. Pero creo que a partir de esta semana ya no hay forma de que esas encuestas puedan utilizar ningún tipo de mecanismo que permita favorecer a ningún candidato, puesto que su prestigio es la que está en juego y que los resultados que ellas estén en este momento planteando tienen que reflejarse por lo menos dentro del marco de rol, el margen de rol en las elecciones del 17 de este mes de febrero. Llévatelo, Cundo.